Y me gustaría hoy compartir algunas claves de éxito de Amadeus. ¿Por qué Amadeus ha tenido tanto éxito? ¿Cuáles han sido las estrategias claves para llevarnos donde estamos hoy día? Pues, ¿cómo nace Amadeus? En 1987, las líneas aéreas europeas, principalmente Iberia, Air France, Lufthansa y SAS, decidieron juntarse y crear un GDS, que las siglas significan en inglés Global Distribution System. Había dos motivos principales por ello. Uno, porque no era nada económico cada uno metiendo sus terminales de ventas en las agencias de viajes, con todo lo que implicaba a nivel de infraestructura, equipos, líneas de comunicaciones. Y segundo, era un movimiento estratégico para hacer frente a los sistemas americanos como Sabre. En aquel entonces había Apollo y WorldSpan, que estaban empezando a entrar en Europa. Y vieron que si era una desventaja competitiva si los americanos tuvieran su sistema de distribución en Europa y tenían que hacer frente a ello. Por eso, en el 87 se juntaron a crear Amadeus. En el 87 se empezaba a construir el centro de cálculo, que voy a explicar un poquito más de lo que va, de lo que es hoy día, y también se inauguró el centro de desarrollo en Niza, en un sitio que se llama Sofía Antípolis, que está muy cerca a Niza, y se supone que era una especie de Silicon Valley de Francia. Y hoy día somos el empleador más grande en esa zona de Francia. De finales de los 80 hasta finales de los 90, Amadeus se enfocó principalmente en la expansión geográfica. Hablaré más de ello porque eso era una de las claves que ha permitido que la empresa hoy día siga generando ingresos con crecimientos muy sanos puramente por nuestra extensión geográfica. Además, pasó una cosa muy curiosa, y eso es que cuando los otros GDS se crearon, los sistemas de las líneas aéreas se mantuvieron diferentes o diferenciados, separados. En el caso de Amadeus, las líneas aéreas europeas aprovecharon las circunstancias para también hacer de Amadeus su sistema de reservas. Es decir, hace 15 años, si entrabas a una oficina de Amadeus, de Iberia, o en el aeropuerto o en la ciudad, pues ya estaban utilizando Amadeus. Y eso era algo único. Y lo comento porque también era la semilla que permitía luego a nosotros diversificar. Entonces, primero era la diversificación geográfica y luego el arranque de la diversificación de negocio. En el 95, Amadeus compró una empresa en los Estados Unidos que se llama System One, que paradójicamente fue el sistema que era nuestra base. Es decir, en el 87, cuando decidieron crear Amadeus, fueron a los Estados Unidos, vieron un sistema, cogieron ese software y utilizaron como base para generar el Amadeus, el nuevo sistema. Y luego en el 95 compramos la compañía porque tenía una infraestructura local para hacer la distribución de Amadeus en los Estados Unidos. A finales de los 90, Amadeus tenía que meterse más allá que puramente sistemas de reserva y teníamos que empezar a generar los primeros webs de las líneas aéreas, lo que hoy día conocemos como los .coms. Y en el 99 salimos a la bolsa la primera vez. Digo la primera vez porque en el 2010 hemos vuelto a salir a la bolsa. En el 2000 pasó algo emblemático en la historia de Amadeus. Fue una apuesta muy importante. Me acuerdo un día hablando con nuestro presidente José Antonio Tazón, que realmente fue el maestro, el líder, que realmente llevó a Amadeus donde está hoy día. Pues me contó que si hubieran presentado el caso al Consejo, lo que realmente costó al final, a lo mejor hoy día no estaríamos con nuestros productos Altéa. Pero gracias a Dios lo aprobaron y en el 2000 Amadeus arrancó un nuevo camino desarrollando los sistemas propios, es decir, de inventario, de check-in, de facturación, de embarque, para British Airways y Qantas. Y juntos, con ellos, a mano de ellos, desarrollamos los nuestros sistemas que hoy día se llaman el Amadeus Altéa Suite. Durante este periodo, 2000 a 2004, también empezamos a diversificar en otro tipo de producto turístico, por ejemplo, la distribución de producto hotelero. Hoy día hay más de 100.000 hoteles en el sistema Amadeus.